En 2014, el aumento al salario mínimo fue del 3.9%. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición universitaria. Bienvenidos al canal del Congreso. Hoy, ya lo vieron, un tema interesante, polémico, un asunto que ha estado en el debate público. Vamos a hablar del salario mínimo. ¿Se debe o no subir? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Se debe desvincular de otras unidades de medida, de multas, de otros préstamos bancarios, hipotecarios? 3 legisladores hoy nos acompañan. Antes le doy la bienvenida a los estudiantes que dieron la vuelta acá al Senado, a los estudiantes de la Universidad La Salle. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. A usted por vernos, gracias por estar con nosotros esta tarde. Empezamos pues de derecha a izquierda. Senador, gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Rufo, soy senador por Baja California. Fui gobernador, alcalde, director de empresa y representante de diversos organismos empresariales. Gracias, muchas gracias, senador. Bienvenido. Primero, antes que nada, muy buenos días. Soy Arquímedes Oramas Vargas, médico cirujano de profesión. He sido rector de una universidad en mi estado natal, que es Tabasco, director de protección civil de mi estado, presidente municipal de mi municipio por allá. Y bueno, muy contento de poder estar hoy con ustedes, esperando poder intercambiar puntos de vista que permitan consolidar el proyecto tanto de los jóvenes como de un país que hoy se pretende hacer de manera distinta. Gracias, muchas gracias. Senador. Muchas gracias. Bienvenidos los lasallistas, gran prestigio universitario. Marco Antonio Blasquez Salinas, senador también por Baja California, compañero paisano de don Ernesto. Comunicador durante 28 años al servicio de diferentes medios, hasta esta honrosa función que desempeño como representante de mi estado. No había tenido incursión oficial en el servicio público. Estoy para servirles. Muchísimas gracias a los 3 y vamos con lo más importante, con sus preguntas y más en este tema que vaya que se ha discutido, vaya que ha habido polémica por ahí, algún partido político incluso. El senador Rufo lo sabe bien, el Partido Acción Nacional lo puso sobre la mesa para que se pregunte a la población si se debe o no elevar. El propio gobierno capitalino, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancero lo ha tomado como una bandera. Vamos con sus preguntas, con sus inquietudes. Luis Alberto Ramírez Damián. ¿Han considerado la opción de bajar 1 o 2 puntos porcentuales el impuesto del valor agregado en lugar de alzar el salario mínimo? Al nosotros bajar el impuesto de valor agregado, vamos a beneficiar al 100% de la población de nuestro país. ¿Por qué no bajar las contribuciones y así incentivar a los informales y a los deudores, en caso de contribuciones, a pagar impuestos? Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Cambiamos el orden, si les parece. Yo sí creo que se tiene, y coincido totalmente, que no, el debate no es el bajar en este momento la carga fiscal en forma específica del IVA, sino lo que sí es importante es trabajar más en todo el tema de la base de quienes contribuyen, porque si hay más gente que contribuya, vamos a poder realmente pensar en algún día en bajar algunos impuestos. Pero mientras el Estado requiera, mientras necesite el Estado para poder mantener la operación y todo lo que significa la recaudación de impuestos, creo que va a ser complicado. Sí hay que entrarle al tema del proyecto de la reforma fiscal. Este tema yo creo que se tiene que perfeccionar lo que ya aprobamos. Sí tenemos que pensar, muchos empresarios nos han dicho, se han acercado diciendo, bueno, de que el tema fiscal les está pegando muy fuerte, pero bueno, también sí es importante valorar cuáles son las necesidades del otro lado, y yo creo que es perfectible, sí es perfectible. Se ha abierto un debate muy importante hoy por lo del salario mínimo, y creo que es muy enriquecedor, y lo más importante es escucharles a ustedes, escuchar a la población y escuchar qué se puede hacer en el tema de los salarios mínimos. Ahora, senador Rufo, un tema que parece de pronto visto desde fuera que estuvo abandonado, nadie lo volteó a ver durante muchos años y ahora de pronto es bandera, es tema, está sobre la mesa de discusión. ¿Por qué ahora? ¿Y hay tiempo? Bueno, el tema del salario mínimo, esencialmente en el marco de la próxima elección del 2015, pues se presta a que todos participemos, porque además la naturaleza de la pregunta es de la situación de la economía, de manera que
pues yo contestaría, estoy de acuerdo que se reduzcan los impuestos, que no pidamos tanto prestado y que el gobierno se reduzca de tamaño. De esta manera le puede rendir un poquito más el dinero a la gente. Y en el tema del salario mínimo, pues sin duda hay fuerzas del mercado que lo establecen, pero también hay razones de dignidad que debemos de considerar. Es por ello que debe de incorporarse en la evaluación del salario mínimo estas razones de dignidad, aparte de lo que diga el mercado. Y sin duda separar el tema de la calificación de multas y pagos a los bancos por hipotecas y todo eso con base al salario mínimo. Dejarlo, yo creo, eso como un parámetro específico y sí llevar el concepto a lo deseable que sea el salario mínimo y lo que es posible pagar ahora que nos permita competitividad. Habría que preguntárselo a la gente, es un tema que se puede someter a consulta. Me parece que es una pregunta ociosa, llevada a nivel de consulta, porque va a arrojar solamente información cuantitativa. Y lo que está planteando el doctor Mancera es información cualitativa, a través de foros, a través de consultas, para obtener la información que nos permita concienzudamente y responsablemente tomar la decisión. Sin embargo, creo que de las consultas que se van a plantear es la que tiene mayor probabilidad de ser señalada en la boleta, porque no pasa por los caminos de la prohibición. Más allá de esto, creo yo que el debate, sí, decía el senador Rufo, que es de dignidad, y yo agregaría que es de pleno derecho constitucional. Sin embargo, tendríamos que ver aquí dos aspectos. El primero es establecer que somos un país de salario mínimo, porque por ahí se ha dicho que no. ¿Cómo no vamos a ser un país de salario mínimo si el porcentaje, el promedio de todos los trabajadores que están afiliados al IMSS es 3 salarios mínimos? Y el 28% de la población gana hasta 2 salarios mínimos. Y todas nuestras unidades, o muchas de ellas que tienen que ver inclusive con las prerrogativas que reciben los partidos políticos, están fijados en veces de salario mínimo. Entonces sí creo yo que se debe separar la cuestión del salario mínimo para los efectos de las multas, los efectos de las prerrogativas de los partidos políticos y centrarnos en el mandato constitucional que indica que el salario mínimo debe servir para que la familia y el trabajador tengan los mínimos de bienestar. Gracias, muchas gracias a los tres. Vamos con una pregunta más, vamos con Eric Ricardo Quintanar Morán. ¿Cómo va a contrastar esta política de dar un año de excepción fiscal a las empresas que conlleven este nuevo salario mínimo? ¿Cómo va a contrastar con el despido de personal que lleva esta nueva política del aumento al salario mínimo? Gracias, muchas gracias, Eric. Vamos a ir a un corte, regresamos, si les parece, a responder esta interrogante. Muchísimas gracias. Gracias por vernos. Vamos con más información. Regresamos al Senado de la República. $6.7 millones de mexicanos perciben un salario mínimo, lo cual representa el 15.1% de la población ocupada en el país. México es el tercer país entre las 34 naciones que conforman la OCDE, con mayor desigualdad en la distribución de ingresos. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en esta visión universitaria. Nos quedábamos justo con esta pregunta de Eric, senador Ernesto Rufo. Bueno, acerca de cómo poder incorporar esta nueva razón de un salario mínimo y que lo puedan asimilar las empresas y las prácticas fiscales. Para ello debo de primero sentar la base de que la economía en su base ideal debe de buscar el pleno empleo, que todos tengan trabajo. Y en esta razón, la política económica actual, la que se está llevando en este momento, está privilegiando la necesidad del gobierno y no la de la economía de la nación para que se desarrolle. La economía nacional no está creciendo, la economía en pesos.
Lo que está creciendo en este país es la industria de exportación, que es lo que tiene que ver con el México global. Yo creo que debe de hacer un esfuerzo este gobierno porque se den políticas que, además de incentivar a que se contraten a más personas, como por ejemplo no se cobren los impuestos correspondientes a esas personas de nuevo ingreso, pero también para que se abran miles de empresas. Y hasta ahora lo que hemos visto es que estamos agobiando la carga fiscal sobre de las empresas y las estamos perdiendo competitividad. Así que aquí yo lo que veo es que de hecho el país ya llegó al cambio de un nuevo paradigma. Ya no podemos funcionar a través de un gobierno fuerte, sino a través de una nación fuerte porque está afincada en su trabajo. Gracias, muchas gracias. A ver, entrémosle al tema, si les parece, desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos de vista, senador, por favor. Sí, yo creo que el debate, y en el tema concreto, Eric, que está mencionando, acerca de cómo poder buscar si estos estímulos fiscales van a permitir crecer a las empresas, pues necesariamente es una herramienta más que tienen que tener las empresas para poder crecer. Sí es necesario dárselas. Efectivamente, se tiene que ver cómo producimos empleos, cómo generamos empleos. Y empleos que sean bien remunerados y por el otro lado que también tengan la gran oportunidad de que puedan medirse en el tema de la productividad para que puedan ser mejor remunerados quien produce más. Están las bases fincadas con esas reformas que aprobó en el Senado, que se aprobó en la Cámara de Diputados, esta reforma fiscal, estas reformas hacendarias, esta reforma energética. Tenemos que darle oportunidad también a un gobierno que está iniciando con este proceso, porque todavía estamos terminando las 12 reformas, a que podamos plantear un México distinto. Gracias, muchas gracias, senador Orama. Senador Blázquez. Sí, creo que tenemos que ser muy responsables en el tema del salario mínimo, porque lo que estamos discutiendo es el mandato constitucional de la vida digna del trabajador y su familia. Porque si nosotros cometemos un error en el cálculo, si por desbordar los afanes político-electorales tomamos una decisión equivocada o con información simulada, es un efecto boomerang. Al que vamos a afectar por un mal cálculo es al trabajador de salario mínimo. Entonces, yo aquí quiero establecer que he considerado que esto se tiene que hacer por estados o se tiene que hacer por regiones económicas, porque no podemos comparar un mercado laboral como pudiera ser Chiapas o como pudiera ser Tabasco, Tenosique, Villahermosa, con Ensenada, con Mexicali o con Hermosillo. Son realidades diferentes. Entonces sí creo que con toda seriedad, ya que se está empezando a convocar a estos foros, todos participemos. Es definitivo. El cálculo que están realizando, tanto Tista como el Partido de Acción Nacional, es correcta, porque se está planteando un límite, me parece de 87 pesos, que corresponde a la línea de bienestar de 2.500 pesos que señala el Coneval como la línea de bienestar. Pero ojo, esto es para una persona. Entonces sí, yo creo que esto nos obliga a asumir con toda responsabilidad el debate y tomar las decisiones de manera focalizada. Mercado donde dé, aplicar; mercado donde no dé, abstenerse o hacerlo de una manera gradual para monitorear los efectos colaterales que a las demás actividades productivas trajera este aumento. Gracias, muchas gracias, senador. Vamos con otra, antes de que nos lleve el aire a todos, porque está soplando fuerte, vamos con otra pregunta. Vamos, por favor, con Mariana Jacqueline Paredes Preciado. Una de mis inquietudes, y que a mí me gustaría, es que ustedes pensaran y se pusieran en los zapatos de aquellas personas que ganan el salario mínimo. ¿Qué van a pensar sobre su familia, sobre sus ingresos? Eso es mi inquietud. O sea, enfocarme sobre las personas, porque la mayoría de nosotros, o la mayoría de esas personas, son las que ganan el salario mínimo. Senador Rufo. México es un país donde hay más personas que oportunidades. Y esto lo que quiere decir es que siempre hay muchos que quieren el empleo y pocas oportunidades de empleo.
¿Y qué es lo que sucede entonces? Que el nivel de los probables ingresos se baja. Hasta ahora hemos estado creciendo a tasas que no producen más oportunidades que gente y cada día nos empobrecemos más. Y esto es porque hemos llevado la política como país de privilegiar una presencia de gobierno muy fuerte que no lo podemos mantener. Si ustedes ahorita analizan los precios de petróleo y todo eso, se van a dar cuenta que significa mucho para el ingreso público y se está cayendo. Entonces, aquí lo que deberíamos de hacer es dar todas las facilidades para que la economía crezca y las personas tengan muchas oportunidades. Y sí, en este momento en el que hay una distancia muy grande entre los que ganan mucho y los que ganan poco, y sin duda tenemos que colocarnos en la posición de qué haríamos nosotros con un salario mínimo. Estoy de acuerdo con su pregunta. Por eso hay que someternos a la actitud de que debemos de ganar menos, reducir la diferencia y ese ahorro para el gobierno, mandarlo a infraestructura para que haya más oportunidades para las personas. Sin duda. Gracias, muchas gracias a los tres. Vamos a ir a una pausa, vamos con otra visión. Seguimos en esta visión universitaria desde el Senado del Arte. De 1987 a 2014, el poder adquisitivo del salario ha acumulado una pérdida de 77.79% de su valor. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros en esta visión universitaria. Hasta ahora hemos hablado del tema político, de lo que implica el salario mínimo, del tema ciudadano, del factor de las empresas y de cómo el trabajador debería de ganar más, pero Sara Montserrat Vargas Núñez tiene otra óptica, otra visión. Sara. En cuanto a, digamos, el salario mínimo no solamente es un pago a un trabajador, sino también, digamos, que marca cierto estándar. Hay muchas cosas que están basadas en el salario mínimo. Por ejemplo, el Infonavit. La gente que sacó sus créditos para sus casas, o bueno, sus viviendas, con base a este salario mínimo, ¿qué va a pasar con esas personas? Gracias, muchas gracias, Sara. Y lo mismo podríamos decir de las multas, de los recargos. ¿Cómo desligar como unidad de medida el salario mínimo, senador Rufo? Bueno, primero decir que la famosa Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha ido ajustando su valor conforme a la inflación y esto pues viene de un número histórico que se cayó por las devaluaciones hace muchos años y se convirtió también en el estándar para pagar las hipotecas en el banco o para pagar las multas. Yo lo que creo es que ese estándar debe de continuar evaluándose así, que no nos metamos con él. Ahora que hablamos de el nuevo salario mínimo, quede simplemente valorado por la inflación y todo el mundo siga pagando con la velocidad que llevaba la variación de ese salario mínimo estándar, vamos a llamarlo. Pero luego está el salario mínimo digno, que es el que deberíamos de ganar, pero no necesariamente la economía lo puede pagar. Porque digamos está ahora a 67 pesos, deberíamos de ganar a lo mejor 150, pero se está diciendo que lo que la economía puede aguantar son 85. Entonces, de hecho, tendríamos tres maneras de valorar el salario mínimo. Uno para pagar al banco, otro como pues un portal objetivo al que quisiéramos llegar y otro que la realidad nos permite pagar para que no se desate el desempleo, sino que se restablezca el valor adquisitivo de las personas en ese nivel de ingreso, pero no cause desempleo en las empresas. A ver, pero en aras de ir, digamos, buscando las coincidencias, ¿estarían de acuerdo los tres en que es necesario desligar el salario mínimo como unidad de medida para otros aspectos que no tienen nada que ver con el pago a un trabajador por el salario? El planteamiento del senador Rufo me parece que es correcto. Yo le daría un enfoque nada más así de estética, y sería que fuera un solo salario mínimo el que fije la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el Estado, para la región o para el municipio.
y lo demás se pudiera resolver en veces, por ejemplo, lo que tuviera que ver con la hipoteca popular. No tenemos por qué estarla calculando ni en UDIs ni en veces de salario mínimo, porque tenemos una proyección financiera que nos permite avisorar que las tasas estarán en el orden, las hipotecarias, del 8 al 12% de aquí a 10 años. Si ustedes se fijan, las instituciones bancarias le dan mejor tasa de interés a una familia clase media que a una familia de salario mínimo. ¿Por qué? Porque trae más castigo la de salario mínimo. Y en el efecto de las multas, bueno, pues se fija un tope, un monto, de acuerdo a la gravedad de la multa, y estarla acumulando, estarla ajustando conforme a la inflación, anualmente conforme a inflación, pero sí el salario mínimo totalmente desprendido de lo que tuviera que ver de prerrogativas, multas, etc. Gracias, muchas gracias. Vamos cerrando, vamos concluyendo el tema, senador Oramas Vargas. Bueno, yo creo, coincido con los panelistas, con mis amigos senadores, de que tiene que estar desvinculado y seguramente tendrán que buscarlo ya sea por la tasa inflacionaria o por otra medida. Pero algo tenemos que hacer en ese tema, porque efectivamente, tanto como comentaba el senador Marcos acerca de que a uno los puede ayudar, también a otros los va a beneficiar, ¿no? A otros los va a perjudicar de manera muy importante. Creo que eso es un problema integral y todos tenemos que aportar parte de lo que nos corresponde. Generar más productividad, que apoyemos realmente a la empresa, buscar mejores estímulos, tanto fiscales como para poder pensar que el día de mañana los trabajadores estén mejor capacitados. Necesitamos que nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestra gente joven que está participando por nuevos espacios estén más capacitados para este México, que es un México totalmente distinto. Hoy están ustedes aquí en el Senado y yo los felicito por estar tan interesados en el tema y que vengan aquí, que platiquen con nosotros. Pero ¿cuántas veces quisimos llegar, algunos más, al Senado de la República y no podíamos llegar al Senado porque estaba muy cerrado? Porque era otro México. Hoy es un México distinto, con un México joven que le está permitiendo también buscar una transformación. Muchas gracias. Les agradezco mucho a los tres, gracias por participar, sobre todo gracias a ustedes, a los estudiantes de la Universidad La Salle por habernos acompañado. Gracias por vernos. Nuestras vías de comunicación, Twitter, Facebook, nuestro canal en YouTube y la página del canal del Congreso está en su pantalla. Sugiéranos temas, invítenos, por supuesto, a participar con usted, participe usted con nosotros y ya nos encontraremos en la próxima Visión Universitaria. Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.